transmisión sináptica no es la mera transmisión de un potencial de una neurona a otra, ¿no? Sino que había principios de convergencia y divergencia, en la cual una neurona postsináptica recibía numerosos estímulos de diferentes neuronas presinápticas, ¿no? Y de cada botón, el estímulo de cada botón terminal, más que generar un potencial de acción, generaba potenciales electrotónicos, o sea, pequeñas despolarizaciones o hiperpolarizaciones de la membrana que por fenómenos de suma espacial o temporal iban a determinar si al nivel del segmento inicial o del primer nódulo de Rambier, sea una neurona motora o sensitiva, se alcanzaba el potencial de acción, ¿no? Habíamos visto también en el tema de transmisión sináptica la unión neuromuscular, cómo era también la transmisión de la sinapsis a nivel de la fibra muscular lisa, ¿no? Y en qué consistía la degeneración valeriana. Vamos a tocar el tema ahora de la neurotransmisión somatosensitiva, hablando principalmente de tacto, dolor y temperatura, ¿ya? Parte también de la neurotransmisión somatosensitiva es la propiocepción, es decir, la conciencia que tenemos de la distribución de nuestros segmentos corporales en el espacio. Pero la parte de propiocepción, por estar involucrado el uso muscular, vamos a verlo cuando hablemos del control de la postura y movimiento y sobre lo que son los reflejos, ¿sí? Vamos a esta parte entonces, va a hablar de la neurotransmisión somatosensitiva, circunscribiéndonos principalmente a los receptores que se encuentran en la piel. O sea, los receptores al tacto, dolor y temperatura son receptores cutáneos, ¿ya? Tenemos los objetivos. Aquí solamente un breve cuadro, es breve aunque no lo crean, de los diferentes receptores sensitivos que hay en el organismo. O sea, cuando nosotros hablamos de los sentidos, generalmente nos viene a la cabeza aquellos sentidos que entran a la parte consciente, ¿no es cierto? Que hemos aprendido en el colegio: tacto, visión, olfato, gusto, ¿no es cierto? Y audición. Pero, como muestra acá el dibujo, hay numerosos también receptores sensitivos que no llegan a la conciencia, pero que van a llevar información al sistema nervioso central, como es el caso, por ejemplo, de la temperatura, ¿no es cierto? Como es el caso del dolor, como es el caso de la luz, en el caso del cono cinético, ¿sí? Y entonces, podemos decir que los receptores sensitivos vienen a ser estructuras del sistema nervioso que actúan como transductores. ¿Qué significa transductor? Convertir las diversas formas de energía que hay en el medio ambiente, como puede ser mecánica, electromagnética, química o térmica, en un potencial de acción. Porque vemos que a nivel del sistema nervioso central, los estímulos solamente producen dos tipos de respuesta: potenciales de acción, que ustedes conocen como impulsos nerviosos, o potenciales electrotónicos o potenciales generadores, ¿ya? Aquí vamos a comenzar a hablar de los mecanorreceptores cutáneos. Estos son los mecanorreceptores, son receptores que responden a la energía mecánica, presión y tacto, ¿no? La presión no es más que el tacto sostenido. Entonces podemos ver que acá tenemos los corpúsculos de Meiner, las células de Merkel, los corpúsculos de Pacini y las terminaciones nerviosas de Reflejo. Cuando hablamos con el grupo de práctica, hablábamos de los receptores cutáneos. Vamos a tener en la mente que los receptores cutáneos son los mecanorreceptores, ¿no es cierto?, que responden a estímulos mecánicos, los termorreceptores, que responden a estímulos térmicos inocuos, es decir, al frío y al calor inocuo, y los nociceptores, que son receptores que responden a estímulos lesivos o potencialmente lesivos, ¿ya? Eso nos quedamos. Los receptores cutáneos, mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores. Y cuando hablamos de estos receptores cutáneos, vamos a ver histológicamente dos diferencias. Los mecanorreceptores se consideran órganos sensitivos. ¿Por qué? Porque son terminaciones nerviosas que se asocian a tejido no neural, como puede ser el tejido colágeno, para formar, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, ¿no es cierto? Los corpúsculos de Pacini
Son terminaciones nerviosas asociadas a tejido no neural como el colágeno, que forma estas vainas que dan un aspecto encebollado. Entonces hablamos de órganos sensitivos. Pero por otro lado, cuando vamos a ver el tema de los termorreceptores y de los nociceptores, hablamos de terminaciones nerviosas libres. ¿Ya? Es decir, son terminaciones nerviosas que no se asocian a tejido neural, y ahí encontramos principalmente a los termorreceptores y a los nociceptores. Entonces recordar que los nervios sensitivos de estos mecanorreceptores son las fibras mielinizadas A alfa y A beta, cuya velocidades de conducción fluctúan alrededor de los 70 a 120 milisegundos, alrededor de 70 a 20 milisegundos la alfa y la 40 a 75 la beta. Pero no me interesa que recuerden la velocidad, sino que la información táctil se transmite, ¿no es cierto?, principalmente a través de fibras de conducción rápida. Ahora, vamos a hablar de los nociceptores, que vienen a ser terminaciones nerviosas libres y que son estimulados por estímulos lesivos o potencialmente lesivos. ¿Ya? Entonces dice que a través de los nociceptores se transmite la información a través de dos tipos de fibras. Fibras A delta, que como hemos mencionado son fibras de conducción rápida, que están mediadas principalmente por el glutamato, y fibras C, que son las fibras amielínicas, ¿no es cierto?, que son de conducción lenta. Que los estímulos, por decirlo así, dolorosos se transmitan por dos tipos de fibras, implica que hay dos tipos de dolor, ¿no es cierto? Hay un dolor epicrítico y hay un dolor protopático. El dolor epicrítico es el que viaja a través de las fibras A delta, es rápido, o sea, es el dolor discriminador, localizador, que nos permite, ¿no es cierto?, las reacciones de defensa, como bien es el reflejo de retirada, es decir, aplico un cigarrillo prendido y rápidamente esta información es transmitida hacia la médula espinal para localizar dónde está el dolor y permitir una respuesta de protección. Mientras que el dolor protopático, el que se transmite por la fibra C, es el dolor lento, tardío, retiro, y mientras voy caminando, esa sensación de quemazón desagradable, persistente, viaja a través de fibras de tipo C. ¿Ya? ¿Qué tipo de nociceptores hay? Térmicos, mecánicos, químicos y polimodales. ¿Qué es lo importante acá? Que no debemos confundir, por ejemplo, los nociceptores mecánicos con los corpúsculos de Pacini, con los de Fini o Snell. O sea, aquí estamos hablando de los nociceptores mecánicos, son, ¿no es cierto?, responden a estímulos potencialmente lesivos o lesivos. Por ejemplo, si yo aprieto acá sin forma sostenida, corpúsculo de Pacini, ¿no es cierto? Una presión sostenida. Si yo pongo un cuchillo, que es una presión localizada, un nociceptor mecánico. Son diferentes tipos de receptores. Ojo, ¿ya? Y no es lo mismo, ¿no es cierto?, aplicar temperatura, agua a 25 grados centígrados, un nociceptor térmico, que agua que esté en ebullición a 70 grados centígrados, un nociceptor térmico. Diferenciar los nociceptores térmicos, mecánicos, químicos y polimodales de los mecanorreceptores como es Pacini y de los termorreceptores que responden al calor y al frío lunar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Mesa, todo claro? ¿Seguro? Bien, entonces acá vemos unos nociceptores. Entonces, si está todo claro, comienzo a preguntar. Comienzo por acá. A ver. Estos, lo van a revisar, son nociceptores, es decir, responden a estímulos lesivos o potencialmente lesivos. Y tenemos, por ejemplo, la familia de conductos del receptor transitorio de tipo valinoide 1, ¿no es cierto? Tenemos también, por ejemplo, los receptores glucinérgicos, tenemos también, ¿no es cierto?, estos canales, etc.
¿Ya? Lo van a revisar, son familias que responden a estímulos potencialmente lesivos, ¿no? Responden al frío lesivo, como esta familia del conducto del receptor de tipo transitorio mentolioide tipo 8, a estímulos mecánicos lesivos, como puede ser un efecto con punta, a estímulos químicos lesivos, como puede ser el ácido, o al calor lesivo. Como les he mandado a leer, a ver, aquí encontramos una terminación nerviosa libre. Esta terminación nerviosa libre, ¿vale? ¿A quién pertenece? A lo sensorial. Sensorial sistema. Fuerte. ¿A quién pertenece esa terminación nerviosa libre? Sistema nervioso periférico. ¿Ya? ¿Pero a quién? Pues, ¿quién forma el sistema nervioso periférico? Vamos a preguntar, a ver. Sensitivo. ¿A quién? Entonces, para ir ubicándonos, Arguedas, ¿las vías sensitivas son ascendentes o descendentes? Ascendentes. ¿Aferentes o eferentes? Aferentes. Aferentes, ¿no es cierto? Bajas el sistema nervioso. Bien. ¿Qué vías sensitivas les he dicho que deben aprenderse? Las dos principales. Vías aferentes. Ascendentes. O sea, ¿la vía piramidal es descendente o ascendente? Ascendente. La piramidal. Descendente, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué tipo de función tiene la vía piramidal? ¿Ah? Función. ¿No es cierto? Entonces, de la piramidal, ¿cuáles son las dos vías sensitivas que debes siempre acordar? Aparece cordón posterior y espino talámico anterior. Mesa. ¿Qué información lleva No sé. el ácido espino talámico anterolateral? No, pero ¿qué tipo de información? Pues las modalidades. ¿Qué tipo de información sensitiva lleva? ¿Qué tipo de información lleva? El ácido espino talámico anterolateral. Dolor y temperatura, ¿no es cierto? ¿Sí? En la vía del cordón posterior, ¿qué información lleva acá? ¿Qué más? Perfecto. Ahí vamos a ir. Sigo por acá. Doctora, entonces, los doctores han hecho correctamente. Espino talámico anterolateral, dolor y temperatura. Cordón posterior, tacto, presión y protección. ¿Cuántas neuronas constituyen las vías sensitivas? Por ejemplo, si hablamos de la vía piramidal, que es descendente, mucho que son dos neuronas. La primera neurona motora, que está en la corteza, la segunda neurona motora, que está en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Más detallado no lo puedo dar, ¿no? Porque después me dicen dónde está en la parte dorsal, ¿no? Entonces, ¿cuántas neuronas constituyen la vía sensitiva? El axe espino-talámico anterolateral, esquemáticamente, por cuántas neuronas está constituido. Dos. Tres. ¿Dónde está la primera neurona de la vía sensitiva? En el ganglio retino. Ganglio dorsal. ¿No es cierto? Esta es la ley de Bell-Mayen, que les he enseñado también. ¿Qué dice la ley de Bell-Mayen? A ver, Viernes. ¿Qué dice la ley de Bell-Mayen? ¿Qué hemos dicho? Acá. Doctora, ¿qué dice la ley de Bell-Mayen? ¿Recuerdas? Hay una ley que decía.
Eso. Loco, ¿tú qué dices? Loco, que no quiero que participar. Mira, la información sensitiva ingresa por la raíz dorsal. Entonces la palabra que te faltaba, doctora, era la primera neurona sensitiva, está en el ganglio de la raíz dorsal. ¿No es cierto? Sigo atrás. Doctor, ¿dónde? Atrás. ¿Y dónde está la segunda neurona sensitiva? La tercera neurona sensitiva de las vías sensoriales, ¿dónde está? Perfecto. ¿No es cierto? Lo que variaba era la posición de la segunda. ¿No es cierto? Y cuando hablamos, doctora, de dolor y temperatura, ¿dónde estaba la segunda neurona? Cuando hablábamos de la vía espinotalámico lateral, ¿dónde estaba la segunda? Porque antes un término bien interesante, la operación, ¿no? Segundo orden, tercer orden, así debe ser, ¿no? La neurona de segundo orden de la vía sensitiva. ¿Dónde está ubicada? El dolor y temperatura. Acá adelante. Doctora, ¿dónde está ubicada? Libre. Para. ¿Dónde está ubicada? Doctora, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde está ubicada la casa? Atrás de la universidad. ¿Viste? ¿Dónde está ubicada? La neurona en segundo orden de la vía de dolor y temperatura. Voy a hacer por tanto de la práctica. Eso que lean también. ¿Ya, doctora? ¿Ya? Está ubicada en el asta dorsal de la sustancia gris de la... Se lo digo así, parece, pero lo digo porque para que se ubique, ¿no? De la sustancia gris de la médula espina. ¿Ya? Y en el caso de la vía del cordón posterior, ¿está ubicada en esa? La segunda neurona. La vía del cordón posterior, la segunda, la neurona del segundo orden, para hablar apropiadamente, así debería ser. Algo así, no puede ser ¿ya? Entonces, ¿entendieron? ¿Sí? ¿Se entendieron o no? Entonces, si esta viene a ser una terminación nerviosa libre del dolor, ¿a quién pertenece esta terminación nerviosa? Ubiyus, ¿a quién pertenece por todo lo que hemos dicho hasta ahora? Son receptores cutáneos. Esa terminación nerviosa está en contacto con la piel. ¿A quién le pertenece? ¿Estás hablando de la vía del dolor o de la tactopresión? ¿Estamos hablando ahí? El dolor. ¿No es cierto? O sea, de la vía espinotalámica antelar. Entonces, ¿esa terminación libre a quién le pertenece? Según la conclusión que podemos llegar. Doctor, ¿a quién pertenecería esa terminación libre después de todo lo que hemos recorrido? Para llegar a una conclusión, ¿a quién le pertenecería? ¿Dice? Sí, ya sabemos. Pero ¿a quién le pertenece esa terminación nerviosa libre? Doctor, ¿a quién le pertenecería? Ya con el 8 de oro. A la neurona, ¿no es cierto?, del primer orden, está en el ganglio de la raíz dorsal, ¿no es cierto? Porque cuando hicimos la clase teórica yo les dije, hay una neurona que es la pseudo-unipolar, que es una forma especial de neurona que está ubicado en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Qué particularidad tiene esta neurona del ganglio dorsal? Que su axón se bifurca y un extremo que se dirige hacia la piel hace la función de dendrita y el otro, la otra bifurcación que hace el papel de axón,
se dirige hacia la médula espinal. Entonces recibe información cutánea y es la que la va a conducir hacia la médula espinal, donde si es información nociceptiva, hace sinapsis con la segunda neurona del asta dorsal, o si es información propioceptiva, se va hacia el bulbo donde están los núcleos de Golgi y Bután. ¿Ya? Bien, esto lo van a leer y es algo más o menos hablando de los termorreceptores, ¿no es cierto?, que viajan a través de fibras A delta y de fibra C, en tanto que los receptores al calor inocuo solamente lo hacen a través de las fibras de tipo C. Y hoy ustedes ya saben cuál es la velocidad de conducción. Los puntos más sensibles al frío son 4 a 10 veces más numerosos que los sensibles al calor, que el umbral para la activación de los receptores al calor es 30 grados y la velocidad aumenta a medida que la temperatura de la piel se incrementa a 46 grados centígrados. Los receptores del frío están activos a temperaturas de 40 grados centígrados, pero luego aumentan su velocidad de descarga conforme la temperatura de la fibra descendiente. A medida que disminuye más la temperatura de la piel, la frecuencia de carga de los receptores se reduce hasta que la temperatura llega a los 10 grados centígrados y por debajo de acá se desactivan los receptores y es por eso que el anestésico es un anestésico local eficaz. ¿Qué me interesa? Que los termorreceptores al frío inocuo son distintos, o sea, los receptores al frío y al calor inocuo son distintos a los nociceptores térmicos, que los receptores sensibles al frío son más numerosos que los sensibles al calor, que los de frío viajan a través de fibras A delta y fibra C, y que de los receptores al calor solamente por fibras de tipo C. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, la forma, cómo se genera un impulso en un receptor sensitivo es variable, ¿ya? Y acá solamente vamos a tomar como ejemplo cómo se genera un impulso, ¿no es cierto?, eléctrico en los receptores cutáneos, principalmente los corpúsculos de Pacini, que son más estudiados porque por su tamaño y su accesibilidad. Entonces lo que quiere decir el dibujo es que cuando se estimula un receptor, o sea, ustedes mantienen presión sobre el potencial, sobre el corpúsculo de Pacini, se produce un cambio en el potencial de membrana de reposo, ¿sí? A medida que aún no obedece una ley del todo nada, sino que a medida que aumenta la intensidad del estímulo, este potencial generador también aumenta de magnitud. La explicación es que los receptores, los corpúsculos de Pacini, son receptores, realmente son canales de sodio sensibles a la distorsión mecánica. Al apretarlos, se van abriendo más. Entonces, cuando ustedes aplican presión sobre un corpúsculo de Pacini, a nivel del primer nódulo de Ranvier, de esta terminación nerviosa de la neurona del ganglio de la raíz dorsal, se produce un cambio en el potencial de membrana de reposo que va en relación a la intensidad del estímulo. A mayor intensidad del estímulo, mayor es la magnitud del potencial generador. ¿Ya? Pero no solamente eso, sino que si este potencial o este estímulo es lo suficientemente intenso para persistir después de que la neurona se ha repolarizado, también vemos que la frecuencia de los potenciales de acción en esta neurona del ganglio dorsal va en relación a la magnitud del estímulo sobre el receptor. Es decir, a mayor intensidad del estímulo, no solamente se produce un potencial de acción, sino que también aumenta la frecuencia de los potenciales de acción, porque esta neurona de primer orden, esta neurona del ganglio de la raíz dorsal, sigue descargando una vez que se repolariza. ¿Ya? Esa es la idea principal. Bien. Y aquí vemos, para hablar un poquito sobre la codificación sensitiva, que son los procesos por los cuales un estímulo se convierte en una sensación conocida. ¿Ya? O sea, yo hago así, yo sé identificar una sensación de presión. Entonces vemos que los sistemas sensitivos van a tener 4 atributos. Uno viene a ser la modalidad, ¿sí?, que es la forma de energía que
genera el estímulo y permite activar el receptor. Otro viene a ser la ubicación, es decir, la parte del cuerpo donde se aplica el estímulo. Otro viene a ser la intensidad y otro viene a ser la duración. O sea, como hemos visto, la intensidad del estímulo va a generar un potencial de acción, pero no solamente la generación de un potencial, sino la frecuencia, o sea, la repetición de potenciales de acción en el tiempo. ¿Ya? Ahora, como hemos dicho, la modalidad viene a ser la forma de energía permitida por el estímulo que va a ser convertida en una sensación conocida. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, los corpúsculos de Meissner, las células de Merkel, Pacini y las terminaciones de Ruffini. ¿Cuál sería la modalidad para estos receptores cutáneos? ¿Qué forma de energía es la permitida para que se puedan activar estos receptores cutáneos? ¿Mecánica, térmica, electromagnética o química? Mecánica. Mecánica. ¿No es cierto? La modalidad, por ejemplo, para los conos y bastones viene a ser la energía electromagnética. Entonces, es el estímulo adecuado que permite la respuesta de un receptor sensitivo. Ahora, tiene que ser un estímulo adecuado, ¿sí? Porque, por ejemplo, los conos y bastones no solamente responden a la luz, responden también a la presión. Pero la intensidad de la presión que tú tienes que aplicar en los ojos para activar los conos y bastones es enormemente alta en comparación a la intensidad que necesita de luz para activarlos. Entonces hablamos también de un estímulo adecuado, ¿ya? Cuando hablamos de ubicación, que es el sitio donde se aplica el estímulo, hablamos también de un campo receptivo. Campo receptivo significa la zona del cuerpo en donde un estímulo activa una unidad sensitiva. ¿Sí? ¿Y alguien sabe a qué nos referimos cuando hablamos de unidad sensitiva? Arguedas, ¿qué es una unidad sensitiva? 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 Pregunto. Los corpúsculos de Meissner, las células de Merkel, los corpúsculos de Pacini, las terminaciones de Ruffini son órganos sensitivos porque son terminaciones nerviosas asociadas a tejido neural. ¿No es cierto? ¿A quién le pertenecen, doctora, estos por parte de quién son estas células de Merkel y los corpúsculos de Pacini? Son terminaciones nerviosas asociadas. ¿A quién le pertenecen? ¿A quién le pertenece? ¿Cómo está constituido el sistema nervioso? ¿A quién le pertenecerían estos órganos sensitivos? ¿Parte de quién son? ¿Ah? Claro. Ya. ¿A qué neurona del cordón posterior pertenecen estos? A la neurona de primer orden, que está en el ganglio de la raíz dorsal. A ellos pertenece, ¿no es cierto? Entonces tú ves que la neurona, como hemos dicho, de la raíz, del ganglio de la raíz dorsal, se bifurca y tiene numerosas terminaciones que llegan a la piel, ¿no? Y tiene un axón que se dirige hacia la médula espinal. Entonces una unidad sensitiva está constituida ¿por qué? Por una neurona, ¿no es cierto?, del ganglio de la raíz dorsal y sus múltiples terminaciones en la piel. Esto es una unidad sensitiva. ¿Sí? Entonces, el campo receptivo es la zona del cuerpo que al aplicar un estímulo, estimulas a la neurona sensitiva y sus terminaciones. En otras palabras, el estímulo tiene que tocar una de las terminaciones para producir una respuesta. ¿Sí? ¿Te imaginas el cuerpo? Tiene numerosos, ¿no es cierto?, terminaciones de neuronas y hay espacio entre ellos, ¿no? Si tú aplicas un pelito entre dos terminaciones, no vas a sentir nada. Tiene que llegar a la terminación para producir una respuesta. ¿Sí? Y entonces vemos
que, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner tienen un campo receptivo pequeño. Y vemos, por otro lado, que las terminaciones de Ruffini tienen un campo receptivo amplio. ¿A qué creen que se debe eso? ¿Por qué uno tiene un campo receptivo pequeño y otro tiene un campo receptivo más amplio? A ver, Valdera, ¿a qué? Que uno capta señales epicríticas y otro creo que ¿Ah? uno capta más señales epicríticas y otro... A ver, acá el otro está hablando de interesante, está hablando de la sensibilidad epicrítica y protopática. A ver, ¿a qué se refiere eso? Claro, yo te diría, ¿no es cierto? La sensibilidad protopática, más de la terminación de Ruffini, y la epicrítica, por ejemplo, de las células de Merkel. ¿Por qué crees que tienen campos receptivos más pequeños? Para dolores más agudos. ¿Ah? Dolores más agudos, más... No, o dolor no sensaciones. tanto, ojo, no estamos hablando de dolor, nos quitamos la idea del dolor, Sensaciones. no confundan, protopático es grueso, epicrítico es fino. O sea, hay una motoricidad protopática y hay una motoricidad fina, por ejemplo. Entonces yo digo, ¿por qué crees que Merkel tiene un campo receptivo pequeño? Porque necesita menos una sensación pequeña para activarse. ¿No? ¿Por qué crees que tenemos un campo receptivo pequeño? Porque sus terminaciones se encuentran más agrupadas, ocupan menos espacio, pero están más juntas. Y al estar más juntas, va a ser más fácil que con un estímulo tú llegues a estimular a esta unidad sensitiva. Te permite una mejor discriminación de dos puntos. Mejor discriminación. Pero por otro lado, Ruffini, por ejemplo, tiene sus terminaciones, abarca más espacio, pero tiene sus terminaciones más separadas. Entonces tiene menor poder discriminativo, ¿no? Porque probablemente puede hacer que el pelito que tú coloques no toque ni una de las terminaciones nerviosas. Entonces, un campo receptivo más amplio te permite menor poder discriminación. Un campo receptivo más pequeño te permite mejor discriminación de dos. ¿Ya? Ahora, para hablar del tema de intensidad y duración, voy a pasar al siguiente esquema, ¿ya? Acá. Entonces, nosotros vamos a ver acá tres representaciones. El potencial de acción, como hemos visto, o sea, cuando se aplica un estímulo sobre los receptores cutáneos, se producen potenciales generadores, que son similares a los potenciales posinápticos excitatorios que ya hemos visto. ¿No es cierto? Y si estos potenciales generadores son lo suficientemente intensos, la neurona del ganglio de la raíz dorsal alcanza su nivel de activación y se produce un potencial de acción, ¿no es cierto? Que en el caso del dolor se va a dirigir hacia la médula, hacia la neurona de segundo orden que está en el asta dorsal. ¿Sí? Pero no solo eso, también dependiendo de la magnitud del estímulo sobre el receptor, se produce el potencial de acción, pero también aumenta la frecuencia de los potenciales porque esto sigue descargando. Entonces, acá te representan los potenciales de acción de la neurona de primer orden. Vemos acá su terminación nerviosa en la piel y aquí una aplicación de una sonda de vidrio. Entonces, ustedes ven cómo a medida que aumenta la presión de la sonda, va aumentando también la frecuencia de los potenciales de acción. ¿Sí? Entonces, en este caso, la magnitud o la intensidad del estímulo no solamente determina la aparición de un potencial de acción, sino también de su frecuencia. A mayor magnitud del estímulo, mayor frecuencia de los potenciales de acción. Esa idea la tenemos ahí. Pero ahora vamos a ver qué sucede, ¿no es cierto?, si yo aplico un estímulo, pero en lugar de ir aumentándolo sostenidamente, mantengo la presión nada más. ¿No? O sea, acá, pero en vez de irme acá, llego acá y ahí lo mantengo. Vamos a ver acá el fenómeno de adaptación. Vamos a ver que hay receptores fásicos o de adaptación rápida y hay receptores tónicos o de adaptación lenta. Entonces, acá vemos lo que hemos visto, ¿no? Un estímulo que alcanza, lo incrementamos hasta determinada intensidad y se generan potenciales de acción. Pero luego, en lugar de aumentar la intensidad del estímulo, yo mantengo el estímulo, mantengo la intensidad. Y vemos que si yo mantengo la intensidad,
se produce un fenómeno de adaptación. El corpúsculo de Meissner, incremento de intensidad del estímulo, se me generan potenciales de acción, pero si yo no sigo incrementando la intensidad, sino que la mantengo, vemos cómo el corpúsculo de Meissner deja de descargar, deja de llevar información. Pero por otro lado, la célula de Merkel tiene otro comportamiento. Mantengo la intensidad del estímulo y en lugar de dejar de descargar, sigue generando potenciales de acción. Meissner, adaptación rápida. Mantengo la intensidad del estímulo, se adapta, ya deja de descargar. Merkel, adaptación lenta. Mantengo la intensidad del estímulo, no se adapta, sino que sigue descargando, es decir, sigue llevando información hacia la corteza sensible. ¿Ya? Entonces, estos receptores de adaptación rápida son los básicos y estos de adaptación lenta son los tónicos. ¿Entendieron? ¿Sí? Doctor, una consulta. ¿Por qué el segundo sigue con la tensión? Sigue mandando las señales de que hay Dolor. no se adapta al primero. Porque probablemente, ¿no es cierto?, ellos siguen aprendiendo una presión, el movimiento de dispersión no cesa, entonces los canales siguen abiertos y probablemente en la adaptación lenta, llegado a un momento, entra en un periodo refractario y se cierra. ¿Ya? Pero acá lo más importante que eso molecular sería, yo te pregunto, ¿entendí esta parte? Los nociceptores tendrían que ser receptores de adaptación rápida o adaptación lenta. ¿Qué opinas tú? Primero, ¿qué son los nociceptores? ¿Qué hemos dicho que son los nociceptores? La definición de nociceptor, ¿cuál era? Caldera, ¿qué era un nociceptor? Es una corredora de... Lo acabamos de decir. ¿Ah? No el dolor, porque vamos a ver la diferencia. La diferencia entre nocicepción y dolor. Son receptores que responden a estímulos lesivos o potencialmente lesivos. ¿Son de adaptación rápida o adaptación lenta? ¿Por qué tendrían que ser de adaptación lenta? Y no rápida. No estamos en una teoría. ¿Qué pasa si fuera de adaptación rápida? ¿Qué pasaría si fuera de adaptación rápida? Por lo que has entendido acá. O sea, ojo, si yo el potencial de acción, como hemos bien, ¿no? Son impulsos nerviosos que están yendo hacia la corteza sensitiva, ¿no es cierto?, para que reciba información. ¿Sí? Entonces, tu respuesta, yo diría, la primera es correcta. Son receptores de adaptación lenta. Ahora, ¿por qué tiene que ser de adaptación lenta y no rápida? Muy sencillo. ¿No? Es tu opinión, ¿tú qué dices? ¿Por qué tendrían que ser los nociceptores receptores de adaptación lenta? La doctora en la primera parte le ha dicho bien, pero le falta sustentar. ¿Y por qué es necesario que se mantenga potencial de acción? Para reconocer una mezcla de calor. Pues, si fueran se supone que los nociceptores cumplen una función de protección. Si fueran de adaptación rápida, o sea, yo ahorita me tengo bronca al doctor, le meto un cuchillazo y sé que si mantengo el cuchillo adentro ya va a gritar, ¿no? Porque le va a dejar de descargar, pasa. No, entonces el nociceptor tiene que seguir descargando mientras esté el estímulo. O sea, la única manera que un nociceptor deje de descargar en este caso es retirar el cuchillo. O sea, los nociceptores son receptores de adaptación lenta. O sea, no van a dejar de descargar mientras persiste el estímulo.
porque cumplen un efecto de protección. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿por qué crees tú que en el caso de Meissner, ¿no es cierto?, y son de adaptación, Meissner, Pacini, son de adaptación rápida? O sea, ante la presión sostenida, ¿por qué? ¿Por qué crees que tendrían que ser de adaptación rápida? Porque su protección de No, pero sea como la del cuchillo, ¿por qué crees, con fines prácticos, por qué crees que tendrían que ser de adaptación rápida? No creo. ¿Quién se reconoce? O sea, si tú mantienes la intensidad del estímulo, dejan de descargar. Porque es pasajero. ¿Receptores de qué son? ¿Qué modalidades la que reciben estos dos? ¿Cuál es la modalidad? ¿A qué estímulo responden? ¿A qué estímulo responden? De la neurona. ¿A qué estímulo responden estos receptores? Pacini y Meissner. Presión. Sin leer, pues. Presión. 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 ¿No es cierto? Presión sostenida. Yo a Argueda la veo en la misma posición como 20 minutos. Si los receptores de presión fueran de adaptación lenta, no toleraría estar así, sino que está sentada y en un momento mantiene la presión y los receptores de la parte glútea dejan de descargar. Entonces tolera más esa posición. Otra cosa es que pasado 15 minutos ya entras en isquemia, pues, ¿no? Ya no circula bien la sangre y la isquemia es un reflejo nociceptor que te hace cambiar de posición. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguro? Argueda, si los propioceptores, entonces, los usos musculares que llevan información de la posición del cuerpo en el espacio, ¿tendrían que ser receptores de adaptación rápida o lenta? A ver, los usos musculares son órganos sensitivos que están en el músculo y son los encargados de llevar información a la corteza sensitiva sobre la posición del cuerpo en el espacio. ¿Deberían ser receptores de adaptación rápida o adaptación lenta? Son propioceptores. Ya hablamos de lo que es la propiocepción, ¿no? Más de una vez, ¿no? ¿Recuerdan o no? Dios, ¿recuerdan qué es la propiocepción? ¿Qué era la propiocepción? No lo trata por ejemplo, ¿no? Doctora, ¿qué era la propiocepción? ¿Recuerdas? Propiocepción. Cuando hemos hablado de las fibras nerviosas, de tipo, hablamos de la motricidad somática, hablamos de la propiocepción. ¿Nosotros qué era la propiocepción? Propiocepción. ¿Algún alma caritativa que tenga aquí? ¿Qué era la propiocepción? ¿Recuerdas? Mesa, ¿qué era la propiocepción? Claro. Lo que lleva información a tu cerebro sobre la disposición de tus elementos corporales. ¿Sí? Te da información de cómo está tu cuerpo, ¿no? Minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Tiene que ser adaptación rápida o adaptación lenta? Lenta, en serio. ¿Tú qué dices con tu compañero de grupo? ¿La apoyas? ¿Los usos musculares son de adaptación rápida o adaptación lenta? Rápido. Ahora, ¿qué creo que dices? ¿Por qué tendría que ser lenta? Lenta. Mesa, ¿por qué tendría que ser lenta? Claro, porque tiene que estar enviando constantemente información a la corteza sensitiva de la posición de la cabeza. O sea, no significa que si levanto mi brazo, pasan 5 segundos, ya se adaptó y ya no llega información, ¿no? Pierdo la noción de dónde están mis elementos corporales en el espacio. También hablamos de un tema de inhibición lateral. ¿Ya? La inhibición lateral es un fenómeno que permite una mayor discriminación del estímulo. Es decir, si ustedes colocan un pelo que estimula la terminación nerviosa de una unidad sensitiva, inhibe la
transmisión de las unidades sensitivas que se encuentran alrededor. O sea, estimula una neurona sensitiva y ese mismo estímulo, por fenómenos que vamos a ver más adelante, inhibe, ¿no es cierto?, la actividad de las neuronas cuyas terminaciones están alrededor del estímulo, y esa es la base de la discriminación de los puntos. ¿Ya? Bien, esto lo hemos visto. Ahora vamos a hablar del dolor. Pero dos cosas. Uno, vamos a diferenciar dolor de nocicepción, ¿no es cierto? Porque hasta ahora estamos hablando de nociceptores, no hablamos de receptores del dolor, probablemente es un término mal empleado. Entonces dice que el dolor es una sensación y experiencia emocional desagradable relacionada con daño ístico real o potencial, o que se describe en términos de tal edad. O sea, cuando hablamos del dolor estamos hablando de un síntoma, ¿no? Prácticamente lo que te va a referir el paciente. La nocicepción es lo que estamos viendo ahora, es la actividad inconsciente, o sea, cuando habla desencadenada por un estímulo doloroso que se aplica a los receptores sensitivos. O sea, todo lo que vamos a ver, que cuando hay un estímulo lesivo sobre un receptor plurinérgico, ¿no es cierto?, que está en la terminación de la neurona de primer orden, se genera un potencial de acción que viaja a través del enlace espinotalámico anterolateral hacia la corteza sensitiva, estamos hablando de la nocicepción. Cuando hablamos del síntoma, de esa sensación emocional desagradable relacionada con un daño, hablamos del dolor, ya diferenciar. Y cuando hablamos de, esto no lo considero no es tan real, dolor agudo o fisiológico, no creo que el dolor sea fisiológico, ¿no? Habla de un dolor fisiológico y habla de un dolor patológico. No creo que sea una clasificación adecuada, lo vamos a dejar de lado, pero sí nos dice que el dolor, esa sensación desagradable, ¿no es cierto?, que acompaña al daño de tejidos, va acompañado de la hiperalgesia y la alonidia. ¿Alguien sabe qué es la hiperalgesia y qué es la alonidia? El grupo de práctica de la próxima semana. Doctora, ¿recuerdas tú qué es la hiperalgesia? La hiperalgesia, ¿no es cierto?, es el dolor producido por un estímulo doloroso. ¿No es cierto? O sea, el estímulo doloroso, pero que produce un dolor mucho más exacerbado. Y la alonidia es el dolor producido por un estímulo que normalmente no lo es. ¿No es cierto? Que vas a la playa, te pasas las horas en el sol, te da tu erisipela y cuando vas a tomar una ducha fría, te arde, ¿no? Entonces, lo que te quiere explicar el cuadro es por qué, ¿no es cierto?, se producen estos fenómenos de hiperalgesia y alonidia. ¿Sí? Entonces, uno viene a ser la sensibilización de las terminaciones nerviosas, otro viene a ser los cambios fenotípicos, otro viene a ser el aumento de expresión de conducto de sodio, otro viene a ser la formación de brotes y otro viene a ser la activación de la microglía. O sea, estos mecanismos son por los cuales el dolor se acompaña de hiperalgesia y alonidia que hemos conversado. Por ejemplo, dice, sensibilización de las terminaciones nerviosas. ¿Por qué ocurre la sensibilización de las terminaciones nerviosas? Porque cuando hay un daño en los tejidos, se liberan sustancias como la histamina, la bradicinina, la serotonina, la sustancia P, la sustancia similar al gen de la calcitonina. ¿Ya? Y para entender mejor esta sensibilización, o sea, por qué hay alonidia, por qué un estímulo que normalmente no produce dolor lo produce, vamos a tomar el ejemplo, como ponen ahí, del potasio. El potasio es un catión principalmente extra o intra, Valdera. Potasio. Intra. Intracelular. Entonces, cuando hay daño ístico, hay destrucción de las células, se libera potasio, ¿no es cierto? Y el potasio extracelular, entonces, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Ah? Aumenta. Aumenta. ¿Sí? Y si aumenta el potasio extracelular, ¿sí?, ¿a qué cambio se produce en el potencial de membrana en reposo?
la fibra nerviosa. No me soples, yo sigo contigo. ¿Qué pasa si aumentan las concentraciones de potasio extracelular con el potencial de membrana en reposo de la fibra nerviosa? Ya te lo mismo de una manera. Se destruyó tejido, metieron un cuchillo ahí, mueren células, se libera el potasio y el potasio extracelular aumenta. ¿Qué pasa con el potencial de membrana de reposo de la fibra? ¿Ah? Se hiperpolariza, dice la autora. ¿Tú qué dices, Tigre? ¿Qué dices tú? No, pero ahí yo también me remonto el tubo. ¿Qué dices tú sobre cuando se aumenta el potasio extracelular? ¿Qué sucede con el potencial de membrana de reposo? La autora dice se hiperpolariza. ¿Estás de acuerdo con ella? Sí, sí. Doctora, ¿tú qué dices? Estás acostado. ¿Qué opinas? Aumenta el potasio extracelular. ¿Qué sucede con el potencial de membrana de reposo de la fibra? ¿Se hiperpolariza? ¿Estás de acuerdo con los doctores? También. ¿Tú, doctora, qué dices? ¿Qué significa hiperpolarizar? Lo dices hiperpolariza. ¿Qué significa? En todo lo que hemos avanzado hasta ahora tenemos que tener qué significa cuando hay una hiperpolarización de la membrana. ¿Qué significa hiperpolarización de la membrana? Se vuelve más electronegativo. ¿Estás de acuerdo, Carl? Es decir, si aumenta el potasio extracelular, la membrana se va a hiperpolarizar. Al contrario, se va a despolarizar, ya se va a volver menos electronegativo. O sea, en otras palabras, esta fibra está sensibilizada, está hiperexcitable. Un pequeño estímulo le basta para alcanzar el nivel de activación y producir una señal por la vía del dolor, ¿no? Entonces, estos mediadores inflamatorios lo que producen son cambios en la permeabilidad de la membrana, como dice el doctor, despolarizándola, volviéndola menos electronegativa, más excitable, de modo que pequeños estímulos puedan generar un potencial de acción en la neurona del cambio de la raíz dorsal y llevarlo por la vía espinotalámico-antetal. También hay cambios fenotípicos por la liberación de mediadores inflamatorios, neurotrofinas, que producen cambios en los cuales neuronas que normalmente llevan impulsos táctiles comienzan a llevar impulsos que conducen dolor. Sería otro de los mecanismos. Luego, como aumentan también por estos mediadores inflamatorios la expresión de conducto de sodio, ¿no es cierto? Es más fácil generar un potencial de acción. Luego, formación de brotes. Cuando hablamos de la degeneración valeriana, que no es probablemente una degeneración, vemos que cuando se corta el axón, hay un intento del nervio, ¿no es cierto?, en seguir su trayecto anterior. Y entonces se pueden formar fibras que pertenecen a la vía táctil, pero que en vez de seguir su recorrido cuando se regeneran hacia el bulbo, se desvían y hacen contacto con la neurona del segundo orden que está en el asta dorsal. ¿Ya? Y por último, la activación de la microglía. Recuerda, doctora, aquí me he preguntado. El libro de práctica. ¿Cuál era la situación de la microglía? ¿De acuerdo? ¿Ah? Los astrocitos. ¿Cuál era la célula de la microglía, doctor? ¿Te acuerdas? ¿Recuerda, doctora? Las células de la microglía fueron células de Schwann. Son las defensas, pero ¿cuáles? Hay una palabra clave, son macrófagos, ¿no es cierto? Y los macrófagos fagocitan directamente, pero también producen sustancias inflamatorias, son presentadores de antígenos. Entonces, al activarse,
producen también una respuesta inflamatoria. Y estos mediadores, como hemos dicho, liberados por los macrófagos, alteran la permeabilidad de la membrana, son mediadores inflamatorios, aumentan la expresión de conducto de sodio, ¿no es cierto? Favorecen la formación de brotes y cambios fenómicos. ¿Ya? Es una idea por qué el dolor, esa sensación, va acompañada de la hiperalgesia y la atonía, por estos 5 mecanismos. Bien, ahora vamos a hablar del dolor referido, pero antes de hablar del dolor referido, vamos a hablar del dolor visceral. ¿Alguien de acá ha tenido apendicitis? Ahí está, Argueda no va a ayudar. Argueda, ¿cómo es la historia natural del apendicitis? O sea, cuéntanos cómo iniciaste los síntomas, cómo fue la cosa. Primero empezó la otra y cayó Perdón, o sea, pensó, ya, como le conté algo de Frank, la historia natural es como dice, ¿no? Comenzó la búsqueda, o sea, el paciente tiene que estar con indigestión lo primero, ¿no? O sea, algo le ha caído mal, estoy con malestar. Digo, es la mayoría, o sea, hay presentaciones, pero la mayor parte te dice, sí, doctor, o sea, y viene, me tomé mi sal de año, yo he comido algo mal, ¿no? Pero pasan las horas, ¿y qué fue pasando con ese dolor? Era difuso, Max. ¿Y dónde se localizó? ¿Ya? El dolor visceral, vamos a diferenciar dos cosas. ¿Ya? Hasta acá hemos hablado de receptores cutáneos. Vamos a hablar del dolor somático. Cuando hablamos de estructuras somáticas, piel, músculo, estamos hablando de estructuras somáticas. ¿Ya? Y otra cosa son las vísceras. El dolor visceral, como dice la doctora, es difuso, sordo, mal localizado. ¿Ya? Primero, porque las vísceras tienen menos cantidad de nociceptores que, ¿no es cierto?, las estructuras somáticas, como ya hemos visto. O sea, parecen, en fin, están separados sus nociceptores, difusos. Entonces, el dolor es más difícil de localizar. El paciente se queda con un dolor sordo, como dice la autora, ¿no? Dicen indigestión, todo. Pero a medida que pasan las horas, como dice la doctora, el proceso inflamatorio se va extendiendo y te alcanza el peritoneo. ¿Sí? ¿Y el peritoneo qué es? ¿Qué es el peritoneo, doctora? Peritoneo. Peritoneo, doctora. Peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Es la membrana serosa, ¿no es cierto?, que reviste la cavidad abdominal. O sea, es una estructura somática, rica en nociceptores. Entonces, cuando el proceso, la autora dice, el dolor me fue bajando, no, sino que el proceso inflamatorio que estaba en el apéndice alcanza el peritoneo, que es rico en nociceptores, el paciente comienza a identificar el dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿No es cierto? Es un vislumbre, ¿no? Te toca, te duele. Apendicitis. ¿Ya? Las vísceras tienen pocos nociceptores, tienen pocos termorreceptores, no tienen propioceptores, ¿sí? Entonces el dolor visceral es difuso, sordo, poco localizado y encima se transmite por fibra de tipo C. ¿No es cierto? Pero a ustedes como clínicos le va a interesar cuáles son las áreas del dolor referido, es decir, cuando el dolor de una víscera se va a irradiar hacia una estructura somática. El ejemplo más claro, el corazón. Cuando el paciente se infarta, te va a referir principalmente dolor en el brazo izquierdo, ¿no es cierto?, o en la mandíbula. ¿Ya? Generalmente, o sea, el dolor referido, ese dolor que se origina en una víscera, pero se irradia hacia una estructura somática, no es estereotípico. O sea, no significa que todos los pacientes infartados le van a presentar dolor en el brazo izquierdo, no es estereotípico. Pero, porque otros se lo pueden presentar en la mandíbula, del lado izquierdo, les duele, ¿no? Pero no es al azar. Se va a presentar en una estructura somática
que provenga del mismo disco embrionario. Por ejemplo, el bíceps, que es una estructura somática, proviene del mismo disco embrionario que el corazón. ¿Sí? Y esto es debido a la teoría de convergencia y proyección. ¿A qué se refiere? Esta viene a ser la vía del dolor, que ya me la mencionaron. ¿Sí? Entonces tenemos una neurona del ganglio de la raíz dorsal y tenemos la neurona de segundo orden de la vía del dolor que está en el asta dorsal. ¿Sí? Hasta ahí va. Ahora, cuando el dolor se origina en una estructura visceral, ¿sí? Estos estímulos que provienen de los receptores del dolor producen potenciales de acción, o sea, el dolor es intenso. ¿Sí? Entonces vemos que acá se generan potenciales de receptor, pero también hemos visto que dependiendo de la magnitud del estímulo, también viene la frecuencia de los potenciales. Entonces prácticamente esta neurona del ganglio dorsal bombardea a esta segunda neurona de la vía dolor de estímulo. ¿Sí? Hemos visto, la intensidad del estímulo también determina la frecuencia de la descarga. Si el dolor visceral es intenso, las descargas son mayores y se produce a nivel de la asta dorsal un proceso de facilitación. ¿Se acuerdan que había un proceso de inhibición y había un proceso de facilitación? ¿Sí? ¿O no? Claro. ¿En qué consiste el proceso de facilitación? Es lo que probablemente, ¿no es cierto?, a este nivel descarga tanto, ¿sí?, que estos neurotransmisores producen que a nivel de la neurona de la asta dorsal se cierren los canales de potasio. Y eso tiene un efecto facilitador, porque si se cierran los canales de potasio, esa membrana, esa neurona va a estar prácticamente despolarizada, va a estar más excitable. Y si está más excitable, estímulos que normalmente no producen dolor y que provienen de estructuras somáticas también la van a estimular. O sea, este dolor visceral intenso ha vuelto a la neurona del segundo orden hipersensible, y estímulos inocuos que generalmente no producirían dolor, que provienen del estímulo somático, de estructuras somáticas, también la estimulan. Entonces vemos que esta neurona del segundo orden, ¿no es cierto?, del asta dorsal está recibiendo información dolorosa tanto de la víscera como de la estructura somática, no porque hay una lesión en la estructura somática, sino que está hipersensibilizada. Y toda esa información a través del haz espinotalámico anterolateral llega a la corteza. Pero como hemos dicho que en las vísceras hay pocos nociceptores y en la estructura somática es rica en nociceptores, ¿a dónde le va a ser más fácil a la corteza identificar el dolor? ¿En la estructura somática o en la visceral? Somática. ¿No es cierto? Es más fácil. Entonces, si me vienen estímulos del brazo izquierdo y me vienen estímulos del corazón, y acá son difusos, poco precisos, y acá está ricamente inervado, la corteza va a interpretar que el dolor viene del brazo izquierdo y no del corazón. Eso se llama la teoría de convergencia y proyección. Y explica por qué el dolor visceral se irradia hacia una estructura somática. Y eso es de importancia para ustedes en la parte clínica. Saber a qué estructuras somáticas, que generalmente son de más fácil examen, se puede irradiar un dolor visceral. ¿Claro? Fácil, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vamos a tomar un receso de 10 minutos. ¿Hasta qué hora la clase está? ¿7? ¿No? 6:50. Me cuento que es hasta las 7:30. Para terminar, vuelvo a repetir, esto lo tienen que tener en la cabeza. Desde que tienes que irte ya. Yo también esperándote afuera, pero un ratito yo que espero, un ratito. Las vías, estas son las vías sensitivas. Yo creo que se acuerden siempre. Les pido por favor, no quiero que sean neurólogo, gran neuroanatomista, porque he visto que no les gusta mucho la neuroanatomía, ¿ya? Pero esta vía, la del cordón posterior y el haz espinotalámico anterolateral, son aferentes, vienen de la periferia. Les paso hasta con bandeja. La primera neurona, apréndanse por favor el nombre, nada más, ganglio de la raíz dorsal, nada más. Hay un ganglio de la raíz dorsal, donde está la neurona de primer orden. Y la neurona de tercer orden siempre va a estar en el tálamo. Lo que va a variar es la neurona de segundo orden.
que en el caso de la vía del dolor está en el asta dorsal y que en el caso de la vía propioceptiva está en el núcleo de Golgi burda. ¿Ya? Con eso van a saber un montón, porque hasta van a saber en qué consiste el examen neurológico. Porque por lo menos ahí van a comprender, porque cuando viene el neurólogo, su martillo tiene también atrás una escobilla y tiene una aguja, ¿no? Y lo van a ver cómo trabaja y con esos datos hace un diagnóstico también topográfico, ¿ya? Luego, esta viene a ser la organización somatotópica de la corteza sensitiva. Término que vamos a decir, ¿qué es organización somatotópica? Es una distribución topográfica en la cual cada parte del cuerpo tiene una representación en el sistema nervioso central. ¿No es cierto? Y acá vemos el homúnculo, o sea, la corteza sensitiva siempre viene a ser la circunvolución poscentral, o si quieren, circunvolución parietal ascendente. Claro, poscentral le dice. Poscentral o frontal ascendente. Ahí está la corteza sensitiva primaria. Y acá vemos que hay una distribución, o sea, en la corteza cada área del cuerpo tiene una representación. Pero no solamente eso, también el área representada va en relación a la intensidad con que se usan esas partes. Y nosotros, donde más área de representación tenemos, son en aquellas actividades que nos diferencian de los demás animales. Es el habla, por eso ven que la representación del labio, la lengua, la cara y la nariz es bastante, y de nuestra motricidad fina. Eso es lo que nos diferencia, ¿no? La gran diferencia de nosotros con los simios es que ellos no tienen oponente pulgar. Eso marcó la diferencia en la evolución, que de los homínidos se vaya para acá para los sapiens y para acá para las otras especies. El desarrollo de la oponencia del pulgar, que no lo tienen los simios. ¿Ya? Entonces, vemos ahí, es una distribución topográfica en la cual cada parte del cuerpo tiene una representación en la corteza, en este caso sensitiva, y que el área representada también tiene una diferencia, siendo las que tienen mayor representación, lo que va relacionado a la lengua y a la motricidad fina. ¿Ya? Y esto vamos a compartir ahí para que se vayan poniendo que están apurados. Esto viene a ser cómo, ¿no es cierto?, se regula el dolor, cómo se regula la transmisión del dolor. Y hay una hipótesis del control de compuerta y ahí también se introduce. O sea, primero, la hipótesis del control de compuerta, ¿por qué el perrito, cuando está herido, cuál es lo que hace un perrito cuando algo le hace daño? ¿Cómo crees que alivia el dolor el perro? Lamiéndose. Se lame. Eso lo vamos a explicar con la hipótesis del control de compuerta. ¿Sí? Y tú, tigre, tu camino, cuando te trompeas, cuando estás en pleno combo, ¿sientes dolor? Creo que la mayoría que está trompeando siente dolor, después te duele todo, ¿no? Pero en el momento que estás con toda la ira, ¿no? Das así todo. Eso te explica por qué hay una sustancia gris pericoetal. O tienes hiperalgesia o no te has peleado nunca. Bien, eso vamos a explicar la próxima clase. Vamos a dejar ahí, ¿ya? Pueden respirar si están apurados.